Bien, vamos a corregir los ejercicios de la hoja 10. ¿Vale? Comenzamos por el primero. Bueno, lo primero que nos piden es calcular el número de onda, la longitud de onda. Bien, comparando la ecuación de esta onda con la ecuación general de una onda armónica, escribid eso, ¿vale? Ese mismo texto que yo os he puesto, la ecuación general de una onda armónica, que es A seno de omega t más menos kx más fase inicial. Comparándolo, podemos sacar que la amplitud es igual a 2 metros, que omega es 2 pi quintos radianes por segundo, segundo menos 1. Y que el número de onda, k, es igual a, no os dejéis engañar, pi cuartos, ¿vale? Metros a la menos 1. ¿Qué más podemos saber? Sabemos también que la fase inicial es igual a 0 y que la onda se desplaza hacia la derecha. La onda se desplaza a la derecha por este menos que hay ahí, ¿vale? Ese menos hace que la onda se desplace a la derecha, pero k no es negativo, no significa nada, o sea, k no es nada. Que k sea negativo es como si os digo que la longitud de onda es negativa. ¿Cómo puede ser una longitud de onda negativa? Bien, de todo esto podemos sacar una serie más de datos. Podemos sacar del valor de k la longitud de onda, que son 8 metros. Por eso os digo que si esto os diera longitud de onda menos 8 metros, pues es que no tendría sentido hablar de eso, ¿vale? La velocidad de vibración en el punto x igual a 4 en el instante t igual a 8 segundos. Bueno, la velocidad de vibración, la velocidad que depende de x y de t, es igual a la derivada de la posición respecto del tiempo de t. Entonces cogemos esto y derivamos, pues ya sabéis, con mucho cuidado, que nos conocemos. Esto es igual a 2 por 2pi partido por 5. La derivada del seno es el coseno, por el coseno de todo lo que tenemos dentro. 2pi partido por 5t menos pi cuartos de x. ¿Vale? Bien. Entonces, la velocidad cuando x es igual a 4 y t igual a 8, v4 de 8, se puede escribir así, será igual a sustituir todos estos valores aquí dentro. Calculadora en radianes, ojo, calculadora en radianes, la velocidad es 2,03 metros por segundo. La velocidad transversal de ese punto. La aceleración se obtiene derivando la velocidad a de x y de t es igual a la derivada de la velocidad de x y de t respecto al tiempo. A ver, como siempre, yo no estoy escribiendo nada aquí, no escribo texto, os lo cuento. Y eso que os cuento es lo que vosotros tenéis que escribir, ¿vale? La derivada de esto es la derivada del coseno menos el seno, luego ya va un 2 aquí, y ahora 2pi partido por 5, esto al cuadrado, por el seno de 2pi quintos de t menos pi cuartos de x, ¿vale? De manera que la aceleración para ese punto, la aceleración del 4,8, es igual a menos 1,86 metros segundo al cuadrado. Listos. Bien, vamos con el siguiente. Lo primero que nos piden es definir la intensidad sonora, el nivel de intensidad sonora y dar sus unidades, ¿vale? Bien, sabemos que la intensidad de una onda, ¿vale?, es la potencia partido de la superficie. En el caso de una onda tridimensional como es el sonido, esa superficie es una esfera, por lo tanto esto sería P partido 4pi r cuadrado, ¿vale? En unidades el vatio partido metro cuadrado. Bien, con la superficie esférica. Para comparar la sensación sonora, el nivel de intensidad sonora de diferentes sonidos, establecemos lo que se llama la escala decibélica. ¿Vale? Para eso se calcula el nivel de intensidad sonora, B igual a 10 veces el logaritmo de I partido I0. Y ya tenéis en el libro todo lo que eso significa, ¿vale? Y es la intensidad del sonido que percibimos, I0 es el umbral del dolor, el umbral de audición, ¿vale? Bien, entonces vamos al apartado. El nivel de intensidad sonora de una sirena de barco percibido a 10 metros de distancia de la fuente es de 70 decibelios. A, ¿cuál será el nivel de intensidad sonora a una distancia de 1 kilómetro de la fuente? ¿Vale? Entonces, a ver, haciendo un dibujo.
tenemos nuestro barquito. Nos dicen que a 10 metros de distancia, 70 decibelios. Nos piden el nivel de intensidad sonora, ¿vale? Los decibelios a 1 kilómetro de la fuente. Bien, ¿qué es lo que tienen en común este punto y este? Algo tienen en común, que el sonido lo origina el barco. Entonces, si el sonido lo origina el barco, lo que tiene en común es la fuente emisora, ¿vale? El altavoz. ¿Y qué tiene el altavoz? ¿Qué caracteriza el altavoz? Su potencia. Luego necesito calcular la potencia del altavoz, ¿vale? Siempre es lo mismo, necesito calcular la potencia del altavoz. A partir de los datos que me dan, ¿vale? Son 70 decibelios igual a 10 veces el logaritmo de la intensidad que yo percibo en ese momento entre la intensidad umbral 10 a la menos 12. De aquí sacamos que la intensidad a 10 metros es 10 a la menos 5 vatios por metro cuadrado, es decir, la intensidad aquí es 10 a la menos 5 vatios por metro cuadrado. Luego en ese punto, con eso, yo puedo calcular la potencia. La potencia es I por S, lo tenemos aquí arriba. Será 10 a la menos 5 vatios partido metro cuadrado por la superficie esférica 4 por pi por R, que es el radio de la superficie esférica. Es decir, aquí el sonido se ha ido propagando como una onda esférica. ¿Vale? Luego, en este caso, por 10 al cuadrado. Aquí nos da que la potencia de la fuente emisora, la potencia del altavoz, es 0,0126 vatios. ¿Vale? Pues ahora nos centramos en 1 kilómetro. A 1 kilómetro de distancia, la intensidad que me llega es potencia partido superficie, es decir, 0,0126 entre 4pi por 1000 metros al cuadrado. La intensidad que a mí me llega es 10 a la menos 9 vatios por metro cuadrado. ¿Cuál será el nivel de intensidad sonora? La sonoridad. Beta será igual a 10 veces el logaritmo de 10 a la menos 9 entre 10 a la menos 12. Beta será igual a 30 decibelios. ¿A qué distancia se dejará de oír? ¿A qué distancia de la sirena dejará de ser audible? Bien, las cosas dejan de ser audibles, ¿vale?, cuando alcanzan el nivel de audición, es decir, esta intensidad. Por debajo de esta intensidad, nuestro oído ya no oye. ¿De acuerdo? En el momento en el que I0 es igual a I12, fijaros que esto quedaría 10 por el logaritmo de 1. El logaritmo de 1, 0, luego el nivel de sonoridad, 0. ¿Vale? A esa distancia, potencia es igual a intensidad por superficie. La superficie, que es 4pi r cuadrado, será igual a la potencia partido la intensidad. Es decir, 4pi r cuadrado es igual a la potencia del sonido, 0,0126, la potencia de la fuente emisora, perdonad, entre 10 a la menos 12. Despejando de aquí R sale 3,17 por 10 a la 4 metros. No lo dejamos así, dejamos más bonito, 31,7 kilómetros. A partir de esta distancia ya no oiremos ese sonido. Bien, siguiente ejercicio. Dos hilos infinitos y paralelos pasan por los vértices opuestos. Si I1 y I2 es igual a 10 mA, hallar el vector campo magnético en el punto A que tenéis ahí dibujado. Bien, lo primero que tenemos que recordar es que por un hilo de corriente, ¿vale?, aplicando la regla de la mano derecha, si yo estoy en el punto A, en este punto A se genera un campo B en esa dirección, ¿vale?, aplicando la regla de la mano derecha. Si yo me sitúo en un punto a este lado, se genera un campo en esta otra dirección, ¿vale? De manera que continuando con la circunferencia, ¿vale?, tendríamos esta serie de campos magnéticos. Aplicando, o según la ley de Biot-Savart,
el campo magnético que genera un hilo de corriente a cierta distancia de él será B igual a mu0 por la intensidad que circula por el hilo entre 2pi por la distancia. ¿Qué distancia? La distancia pues a ese punto. ¿Vale? Acordaros que según me alejo, el campo se hace más pequeño. Y según me acerco, el campo se hace más grande. ¿Vale? Bien. Pues eso es lo que tenemos que averiguar en este caso, en el punto A. Entonces, vamos a hacer un diagrama para ver qué campo se genera en el punto A. Fijaros, solo voy a dibujar dos ejes, ¿vale? Aunque ahí están dibujados tres, con dos nos vale. Este era el Y y este era el Z. El X salía del papel. Entonces, uno de los hilos está aquí. Este es el diagrama. Otro está aquí. Los dos no están a la misma distancia, perdón. Esto es D2, que son 5 centímetros, y esto es D1, que son 6 centímetros. ¿Vale? Lo que sí que son iguales son las intensidades. I1, I2. Entonces, aplicando la regla de la mano derecha, ¿vale? Aplicando la regla de la mano derecha o a ley de Lorentz, ¿vale? El campo que I1 genera en el punto A tendrá esta pinta. ¿Vale? El campo que I2 genera, si hacemos una circunferencia un poco decente, voy a hacerla en otro color para que la distingamos mejor, ¿vale? Y ya si pasa por el punto A, mucho mejor, perdonad. Tendrá este sentido, ¿vale? Es decir, son campos que giran en esta dirección para I2 y para I1 que girarían en esa dirección. ¿Vale? Total, que en el punto A el campo B1 es este. Tiene esta dirección. ¿Vale? Y en el punto A el campo B2 es este de aquí. ¿De acuerdo? Entonces calculamos sus valores. Empezamos con B1. B1 será igual a mu0 por I partido 2pi por la distancia D1. ¿En qué dirección está orientado? Está orientado en la dirección más J. ¿Vale? O dirección J. Bien, mu0 lo tenemos y es 10 a la menos 2 amperios, también lo tenemos. La distancia 1, acordaros, son 6 centímetros, luego 0,06. ¿Vale? No la caguéis aquí, 0,06 metros. Este campo, B1 es 3,33 por 10 a la menos 8 J teslas. Para el campo B2, lo mismo, mu0 por I partido 2pi D2, dirección, va en la dirección del eje Z, la dirección K. Este campo es 4 por 10 a la 8 K teslas. De manera que el campo B, me falta la flecha, B total será B1 más B2, es decir, 333 por 10 a la menos 8J más 4 por 10 a la menos 8 K teslas. Ahí está. Si nos pidieran calcular el módulo, pues ya sabéis, esto al cuadrado más esto al cuadrado, la raíz de todo eso nos daría el módulo de BT. No nos lo piden, pues no hace falta calcularlo. Segundo apartado. Hallar la fuerza por unidad de longitud que sufre el hilo por el que circula I1, indicando dirección y sentido de la fuerza. Lo primero de todo, ¿por qué I1 sufre una fuerza? ¿Por qué sufre una fuerza? Porque está I2. ¿Vale? Está I2 ahí. I2, vuelvo a hacer otro diagrama. ¿Vale? Aquí tenemos I1 y aquí tenemos I2. Teníamos esto.
y esta sería la distancia que les separa. Pero bueno, todavía no vamos a calcularla. ¿Vale? Bien. Porque I2 está ahí, entonces I2 genera campos magnéticos. ¿Vale? Pues genera, ya sabemos, este campo magnético. Y genera en la posición de I1 este campo magnético de aquí. De manera que sobre I1 actúa este vector. Este vector que sería el vector campo magnético que genera 2. ¿Vale? Bien. La fuerza que experimenta un conductor, la fuerza que experimenta un hilo, al estar actuando sobre él un campo magnético, viene dada por una fórmula que ya vimos en su momento. Esa fórmula es fuerza es igual a I L producto vectorial B. ¿Vale? Es decir, bien, por unidad de longitud veíamos que esta fuerza, ¿vale?, por unidad de longitud es mucho más sencilla de calcular mediante una demostración, mu partido de 2pi por I1, I2 dividido por D. ¿Vale? Esta fuerza, perdón, en su forma analítica. ¿De acuerdo? Bien, vamos a necesitar calcular la distancia que los separa. Estos son 5 centímetros, estos son 6 centímetros. Luego esta distancia que los separa son 7,81 centímetros. Además también podemos calcular este ángulo alfa, ¿vale?, por trigonometría, seno entre coseno, este ángulo alfa son 39,8 grados. ¿Vale? O si lo preferís, podemos calcular el de abajo por tenerlo, 50,2. Entonces, el valor, sin nada de vectores, de la fuerza por unidad de longitud será 4pi 10 a la menos 7 dividido por 2pi por la intensidad que circula por el uno, por la intensidad que circula por el otro, como por los dos circula la misma intensidad, pues por 2 veces 10 a la menos 2 amperios entre la distancia que los separa, que es 0,0718. Esta fuerza por unidad de longitud es 5,12, 12,2 por 10 a la menos 8 newton por metro lineal, ¿vale? Por metro de hilo. Bien, ahora nos quedaría por calcular la fuerza que sufre, ¿vale?, la fuerza que sufre con sus componentes vectoriales. Entonces veíamos que cuando por 2 hilos de corriente circulan corrientes paralelas, ¿vale?, si nos fijamos en el hilo 1, tenemos que el hilo 1 genera aquí un campo magnético B en esta dirección. El hilo 2 genera un campo magnético B en esta dirección. Aplicando la ley esta que hemos visto antes, ¿vale?, resulta que aquí aparecían fuerzas atractivas F12, F21, de manera que los cables pues tendían a unirse. En cambio, cuando circulaban corrientes, cuando circulaban corrientes que no eran paralelas, ¿vale?, teníamos que este sería el campo que genera 1 y este sería el campo que genera 2. Esto hacía que los cables generaran fuerzas contrarias y tendieran a separarse. ¿Vale? En este caso los dos cables son paralelos, con lo cual las fuerzas que generan son fuerzas atractivas, de manera que la fuerza que sufre este cable está dirigida en esta dirección. ¿Y por qué es importante eso? Porque ahora tenemos que descomponerla en sus dos componentes. ¿Vale? De manera que F será igual a el valor que hemos calculado ahora, 5,122 por 10 a la menos 8. Aquí no me va a caber, perdonad. F será igual a 5,122 por 10 a la menos 8 por, en la dirección I, no sé por qué se me ha borrado, en la dirección I coseno de 50,2 J, en la dirección J, perdonad, más seno de 50,2 en la dirección K. Perdonad que no me ha cabido bien. De manera que la fuerza es 1,6
64 por 10 a la menos 10 J más 1,97 por 10 a la menos 10 K Newton por metro lineal. Bien, y vamos con el último ejercicio. La primera parte, la A, ya la hemos explicado en otros exámenes y la tenéis por ahí. Vamos con la B. Una partícula cargada negativamente con masa tal describe órbitas circulares de radio r alrededor de otra carga positiva, como veis ahí. Nos dan el tiempo que tarda en dar una vuelta completa. Entonces nos piden hallar el radio de la órbita y la energía potencial de Q a esa distancia. ¿Vale? Entonces, a ver, si tenemos una partícula positiva en el centro y una partícula negativa orbitando alrededor. Entonces, como estas dos partículas se atraen, están sometidas a una fuerza eléctrica. ¿Vale? Y luego, por otro lado, tenemos el electrón que se mueve con una velocidad v. Bien, pues esto es como gravitación. Como el electrón está realizando un movimiento circular, está sometido a una fuerza normal. Es decir, la fuerza eléctrica actúa como una fuerza normal o centrípeta. Fuerza eléctrica que es K por una carga por la otra dividido por la distancia que lo separa al cuadrado es igual a masa por aceleración centrípeta, es decir, v cuadrado partido por r. De esta manera, si de aquí despejamos la velocidad al cuadrado es K por una carga por la otra partido por mr. ¿Vale? Por otro lado, también sabemos que por ser un movimiento circular, la velocidad es omega por el radio, es decir, 2pi partido por t y el radio. De manera que si sustituimos toda esta vorágine de cosas aquí dentro, lo podéis hacer paso a paso, ¿eh? Esto sale 4pi cuadrado partido t cuadrado r cuadrado es igual a... Uy, esa línea me sobra. Es igual a K por Q partido masa por el radio. ¿Vale? Que despejando el radio nos queda K por Q por t cuadrado partido 4pi cuadrado m en raíz cúbica. Hacedlo poco a poco si lo preferís, ¿eh? Total, que al final esto tiene que dar 1 por 10 a la menos 6 metros. Ese será su radio de giro. ¿Vale? B nos pide la energía potencial de Q a esa distancia. Por definición, la energía potencial de una partícula en un campo eléctrico es K por Q partido por R. Acordaros, energía no tiene R al cuadrado. De manera que aquí sustituyendo los valores de K de una carga y de la otra, ¿vale? Cada una con signo. Acordaros, ¿eh? Cada carga con su signo. Nos da menos 5,4 por 10 a la menos 12 julios. ¿De acuerdo? Y finalmente nos piden el potencial creado por la partícula de carga Q mayúscula a la distancia R. Bueno, pues el potencial es K por Q partido por R. Fijaros que si ahora multiplicáramos por Q, el potencial se transformaría en energía potencial. ¿Vale? Bueno, de manera que al sustituir todo esto, nos da que el potencial es 2,7 por 10 a la 6 voltios. Claro, el potencial es positivo porque hay una carga positiva que crea el campo. ¿Vale? También podríamos haberlo calculado de otra forma. Como sabemos la energía potencial en ese punto, ¿vale? Pues la energía potencial no es la carga que yo pongo, una carga que pongo en ese punto por el potencial en ese punto. Con lo cual, el potencial en ese punto será la energía potencial de una partícula en ese punto entre esa partícula, la carga de esa partícula.